Hola, buen día mis queridos alumnos. Bienvenidos a sus clases nuevamente. Primeramente damos gracias a Dios por tenerlos aquí presentes con la dicha de tener salud, dispuestos a seguir adelante, luchando para ser mejores personas, mejores profesionales, y que quien es el único que nos da esa fuerza, pues es Dios. La voluntad de seguir, y pues quedamos reunidos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Hoy hablaremos también sobre la disciplina. Sabemos que este es un valor fundamental y básico para poder desarrollar muchas otras virtudes, y es la disciplina. Sin la disciplina nosotros sabemos que es imposible tener la fortaleza y templanza ante las adversidades que se presentan día a día. Les citaré un texto bíblico, Hebreos capítulo 12 versículo 7: si portáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien su padre no disciplina? Otro texto bíblico, Proverbios 15:32: el que tiene poco la disciplina menosprecia su alma, mas el que escucha la corrección tiene entendimiento. Bueno, vamos a hablar un poco sobre la disciplina. Me gustaría tenerlos presentes para dialogar, porque es muy importante para todos nosotros entender esto, que es un gran valor. Como dicen, pues es imposible tener fortaleza y templanza ante las adversidades si no entendemos qué es la disciplina. Como ejemplo, sabemos que la situación por la cual estamos pasando no es favorable. Hemos observado varios cambios en nuestros hogares, en nuestra sociedad en general. Nuestro comportamiento ha cambiado y muchos lo ven como desfavorable, otros como una oportunidad para recapacitar, y otros pues lo vemos para actuar de una mejor manera. Más sin embargo, tenemos que tener la disciplina de entender y acatar la responsabilidad de cuidarnos, empezando poniendo las mascarillas cuando salimos de casa, lavarnos las manos, tener distanciamiento social en los lugares donde vayamos a hacer nuestros mandados. También los lugares que visitemos tenemos que aceptar las normas de bioseguridad. No sé si ustedes han escuchado historias sobre lo que mucha gente hace en estos días, como por ejemplo en los bancos, en los supermercados. A veces no quieren cumplir con las normas, y eso pues es desobediencia, porque nada cuesta con tener la disciplina de cuidarse a sí mismo. A veces no queremos cumplir con las normas y eso es desobediencia. Todo eso son normas ya establecidas, las cuales debemos cumplir, porque es para nuestro bien. Como dice el texto bíblico, el que tiene poca disciplina menosprecia su alma. Otro ejemplo, pues nosotros como maestros que los instruimos a ustedes a ser excelentes profesionales, y ustedes como alumnos que deben estar dispuestos a aprender, a tomar esta oportunidad. Con disciplina tenemos que cumplir con nuestras tareas, la disciplina de hacer tareas, presentarlas al maestro, porque ¿qué pasa si nosotros no cumplimos con el deber? No hacemos caso a lo que nos dicen, porque es para nuestro bien. Entonces, la disciplina es un valor fundamental que nosotros debemos entender, y pues como ustedes sabrán, pues a nuestra edad y a la edad de ustedes también es muy importante ir entendiendo y discernir lo que nuestros padres, lo que nuestros superiores dicen, y pues aceptar. Bueno, vamos a pasar a la clase. El repaso que les puedo dar pues es ángulos, definiciones. Nosotros ya habíamos visto que eran ángulos. Ya conocemos que son ángulo recto, ángulo agudo, ángulo obtuso. Les dejé la última tarea que hicieron. Me imagino que, bueno, algunos, que no son todos, ¿verdad? Porque la mayoría me lo presentó. De una vez les digo a los que no me han presentado tareas, por favor preséntenlas, porque son puntos que ustedes están perdiendo. Entonces, habíamos dicho que un ángulo recto es cuya medida es 90 grados, ¿ok? Que el ángulo va a ser 90 grados. El agudo es aquel cuya medida está entre 0 grados y 90 grados. Y el obtuso es aquel que está entre 90 y 180 grados.
Habíamos hablado también sobre complemento y suplemento de ángulos conocidos. Por ejemplo, recuerdo que les había dado el contenido sobre qué es complemento y suplemento de un ángulo conocido. Por ejemplo, si yo les decía que un ángulo medía 180 grados o 45 grados o 90 grados y yo le decía encuéntreme este ángulo. Creo que tenemos una tarea que está pendiente para algunos que no me la han entregado y otros que sí me la entregaron. Siendo muy responsable, los felicito a los que me la entregaron. Entonces, eso fue lo último que vimos. Ya sabemos cuáles son los tipos de ángulo, cómo sacar sus medidas, cuáles son sus características. Ok. Ahora vamos a ver un tema que lo vamos a ver no muy profundo. No quiero profundizar mucho más en ese tema. Rectas perpendiculares. La definición de rectas perpendiculares dice que dos rectas A y B y C y D son perpendiculares si solo si dos rayos que son su conjunto de rectas forman un ángulo recto, y simbólicamente escribimos de esta manera. Miren cómo la vemos aquí. Esto significa perpendicularidad. ¿Qué les están hablando ahí? Recuerdan que ustedes tienen el concepto de rayo. Un rayo, decíamos, por ejemplo, si yo tengo esta recta, una recta L1 o como quiera llamar yo la recta, esa recta está conformada por infinitos puntos, habíamos dicho, ¿va? Y que un rayo o un segmento de recta estaba dentro de un conjunto de una recta, ¿ok? Digamos, aquí está A y aquí está B. Entonces dice, para que entendamos un poquito bien que son rectas perpendiculares, dice que es si y solo si dos rayos que son su conjunto de las rectas forman un ángulo recto. Ya sabemos que un ángulo recto es que mide 90 grados. Entonces, si yo tengo una recta L1 y yo tengo otra recta L2, digamos aquí, entonces aquí hay una perpendicularidad, me forma 90 grados, miren. Ok, espero que en esa parte sí me la entiendan, porque la verdad no es muy difícil, la verdad. Es un tema que es bien agradable para el alumno, y también tiene propiedades. Las propiedades dice que la perpendicularidad significa que una recta con respecto a un punto P, digamos, tengo esta recta, que la perpendicularidad de una recta con respecto a un punto P cualquiera es única. O sea, este punto que vemos aquí, se lo vamos a colorear. Este punto que vemos aquí, por ejemplo, me están diciendo esto. Tenemos una recta L1 y tenemos otra recta L2. ¿Ok? Y aquí tenemos un punto P. Entonces, ¿qué dice la primera propiedad? La perpendicularidad a una recta con respecto a un punto P, a este punto que tenemos aquí, a un punto P cualquiera. Aquí pueden haber infinitos puntos, pero tomamos este punto. Dice que eso es única. Entonces, yo aquí estoy viendo esta propiedad. O sea, que si yo tengo un punto arriba de esta recta, ¿ok? Y yo trazo una recta con respecto a ese punto en cualquier dirección, me está diciendo que es único. ¿Ok? Ahora bien, la definición 2 dice: dos rectas, si son perpendiculares, forman cuatro ángulos. ¿Ok? Nosotros ya sabemos el concepto de ángulos. Me está diciendo que dos rectas son perpendiculares y forman cuatro ángulos. Quiere decir que aquí tengo yo una recta L1 y aquí voy a tener otra recta L2. Este L2 es el nombre de la recta. Quiere decir que aquí tengo un ángulo, aquí tengo otro ángulo, aquí tengo otro ángulo y aquí voy a tener otro ángulo. Mire, entonces forma 1, 2, 3, 4. Forma cuatro ángulos. Ahora bien, la siguiente. Si L1, vamos a escribirla con azul. Si L1 dice perpendicular a L2,
entonces L2 perpendicular a L1. ¿Ok? Quiere decir que la recta L1 va a ser igual a la recta L2. Que no importa si esta recta se llama L2 y que esta recta se llame L1. O esta recta se llame L1 y esta recta se llame L2. ¿Sí? Es algo bien fácil de entender, no es muy confuso. Solamente quiero que entiendan las definiciones o las propiedades, cómo pueden definir o conocer cuando dos rectas se cruzan. ¿Qué significa? Significa que hay perpendicularidad. No me voy a profundizar en ese tema. Ahora bien, tenemos otro tema bien interesante que es sobre rectas también, rectas paralelas. Según la definición, miren, aquí tenemos la definición. Dos rectas L1 y L2 son paralelas si y solo si son coplanares y si la distancia de un punto de L1 a L2 es la misma distancia de un punto de L2 a L1. ¿Qué significa que sean coplanares? ¿Se acuerdan que nosotros vimos un tema anteriormente, ya en clase, cuando estábamos en febrero en clase, que eran coplanares si estaban en un mismo plano? Miren, un plano era así, que digamos que este plano se llamaba pi y que aquí había una recta y que aquí había otra recta. O sea que en este plano que vemos aquí hay dos rectas. Quiere decir que tienen una misma distancia y las conocemos por paralelidad con este símbolo que tenemos aquí. O sea, yo digo L1 es paralelo a L2. Para no escribir paralelo, yo solamente escribo este símbolo. ¿Ok? Y las propiedades que también tienen las rectas paralelas son bien importantes, como usted debe conocer cuando dos rectas son paralelas. Entonces vamos a decir que las propiedades del paralelismo, vamos a escribirlas. Dice, por un punto exterior a una recta, por un punto exterior a una recta, por un punto exterior a una recta, puede trazarse una y solo una recta paralela. Puede trazarse una y solo una recta paralela a la recta dada. A la recta dada. ¿Ok? Ahora bien, ¿cómo vamos a entender esa propiedad? Esa propiedad 1. ¿Ok? Vamos a volverla a leer. Por un punto exterior a una recta puede trazarse una y solo una recta paralela a la recta dada. Quiere decir que si yo tengo una recta, vamos a escribir con negro. Digamos que si yo tengo una recta, mire, una recta dada, que eso quiere decir que yo ya tengo una recta dada, digamos que esta recta se llama W. Y aquí tengo un punto exterior a ella. Un punto exterior a ella significa que es un punto que no está contenida en esa recta. Quiere decir que solamente puedo trazar una recta. Miren, un punto exterior a la recta puede trazarse una y solo una recta paralela. Paralela no significa que voy a hacer esto encima de la recta dada, sino que paralela significa que voy a hacer una recta, mire, a una distancia X de donde se encuentre la recta dada. Entonces quiere decir que voy a trazar una recta paralela a la recta dada. Esa recta puedo ponerle un nombre L1 o L2 o cualquier nombre. Entonces aquí nosotros tenemos paralelismo, ¿ok? Dos rectas que están a una misma distancia. Mire, una misma distancia, que no se tocan, que van a una misma dirección. Como propiedad 2, pues dice que L1 es paralelo a L1. Eso es una propiedad reflexiva. Quiere decir que una recta es paralela a sí misma.
porque dice L1 paralelo a L1. Eso es propiedad reflexiva. Ahora bien, la segunda, la siguiente, que en este caso sería como la tercera. Vamos a escoger un color azul. ¿Okay? Dice que si L1 y L2, entonces por simetría, digamos si L1 y L2, entonces, qué feo me está saliendo este entonces. Entonces, L2 es paralelo a L1. Eso es por simetría también. Lo que habíamos visto anteriormente, pero en aquel caso era perpendicularidad. Aquí es paralelismo. Quiere decir que si yo tengo una recta L1, digamos, vamos a borrar esto. Si yo tengo, vamos a escoger el negro. Si yo tengo una recta L1 y tengo otra recta L2, dice que L1 y L2 es paralelo, son paralelas. Vamos a poner el símbolo paralelo. También te estoy escribiendo la explicación. También dice que L2 y L1 son paralelas. Eso es por propiedad transitiva, o sea que esta es igual a esta. ¿Ok? Ahora bien, vamos así a la siguiente propiedad. Esto no es muy difícil de entenderlo. Dos rectas son paralelas si solo si son perpendiculares a una misma recta. ¿Ok? Vamos a escribirlo. Aquí sí vamos a utilizar el color azul. Este estamos utilizando. Dos rectas, dice, dos rectas son paralelas si y solo si son perpendiculares solo si a una misma recta. ¿Ok? ¿Qué entendemos por eso nosotros? Ahí nos están hablando de perpendicularidad y paralelismo. ¿Ok? Quiere decir que nosotros tenemos, vamos a coger el negro, que nosotros tenemos una perpendicularidad y un paralelismo. O sea, dos rectas, me están diciendo, volvamos a leer, mire, dos rectas son paralelas si solo si son perpendiculares a una misma recta. Quiere decir que si me hablan de perpendicularidad, yo tengo una recta perpendicular. Digamos que tengo esta recta perpendicular, ya a esta recta le podemos llamar L2. Y que yo tengo dos rectas paralelas perpendiculares a mi otra recta. Miren, significa que estas dos rectas son paralelas si solo si son perpendiculares a una misma recta. O sea, una misma recta, mire, usted puede ver. Vamos a coger el color anaranjado. Mire, usted puede ver esta recta que está aquí. Esa recta es única. Y por ella pasan estas dos, esta y esta. Entonces eso significa que hay paralelismo en estas dos rectas. ¿Ok? Entonces, esa es la definición que nos hace entender también paralelismo. Mire, forman un ángulo recto en ambos. Aquí notamos entonces que esta propiedad no se aplica a la perpendicularidad, ya que L1, digamos que esta va a ser L1, esta va a ser L1 y esta va a ser L2. Dice que L1 es y L2, bueno, L1 es perpendicular a L2, ¿ok? Y que L2 es perpendicular a L. Sí, este es L3, ¿verdad? Perdón, y este es L3. Miren, L1 es perpendicular a L2
y que L2 es perpendicular a L3. Aquí en esta propiedad entendemos lo que significa perpendicularidad y lo que significa paralelismo, ¿ok? Entonces estas propiedades nos sirven para entender cuando nosotros miremos dos rectas, digamos, y perpendiculares, ya sabemos por qué son perpendiculares. Esta es una demostración, una definición, nos está demostrando a la misma vez que podemos entender nosotros por perpendicularidad y por paralelismo, ¿ok? Hay otro tema también que quiero que sepan, bueno, que sepan cuando nosotros ya sabemos que es una recta, que es un rayo, que es un segmento de recta, hay una forma de entenderlo o de visualizarlo de mejor manera con diferentes definiciones. Esas definiciones que le daré a continuación, usted las ha visto desde noveno grado. Supongo que tienen algún pequeño conocimiento. Igual este tema que les estoy dando ahorita pues no debería de ser nuevo, solamente es un poquitito más profundo a lo que usted ya vio anteriormente, pero está familiarizado con esto. Las las definiciones que le quiero dar son de ángulos internos, ángulos externos, ángulos alternos internos, ángulos alternos externos, ángulos correspondientes, ángulos internos en un mismo lado, ángulos externos a un mismo lado. Miren, ese tema como que lo quiero obviar un poco porque yo sé que ustedes ya lo han visto. Tal vez no es que lo sepan al 100 porque yo sé que a uno se le olvidan las cosas y que hay que estarlas recordando. Pero quiero que nos vayamos a otro tema que es un poquito más importante. O sea, no es que es menos importante que el que sigue, sino que es algo que ustedes ya conocen. Entonces no quiero profundizarme mucho en eso y pues tenemos un poquito menos tiempo. ¿Ok? Más sin embargo, pues les voy a compartir unas imágenes sobre las propiedades y les voy a dejar una pequeña tarea que eso va a ser. Se los mandaré como un PDF adicional a esta grabación también porque esto se los voy a compartir para que ustedes lo miren, lo escuchen y pues si quieren repetirlo tantas veces quieran, pues para poder entender muy bien los temas. Ahora bien, les quiero hablar sobre un tema nuevo que se llama triángulos, ¿sí? Triángulos, ustedes ya conocen algunas propiedades o ya han escuchado mencionar pues triángulos en las clases pasadas de matemáticas y en sus cursos anteriores. Pero aquí les vamos a reforzar un poquito más sobre lo que es triángulos. Entonces ese es un tema nuevo, ¿sí? Vamos a escribir con negro, ¿ok? Y tema triángulos. Triángulos, vamos a ver. Una definición a cual podamos entender por triángulos, porque hay muchas formas de definir un triángulo. Entonces, el tema principal será sobre entender que es un conjunto de puntos, y la cual vamos a irnos directamente a una definición. Muy importante. Y se las voy a escribir también. Vamos a escribírselas bueno, me encanta el azul. Para todo, ¿verdad? Porque es que a todos les gusta el color azul. Y pues dados 3 puntos diferentes, vamos a escribir dados 3 puntos diferentes no colineales, digamos A, B, C, 3 puntos. Entonces la unión de los segmentos, entonces la unión de los segmentos AB, BC y AC
se llaman un triángulo. Se llaman un triángulo. ¿Ok? Triángulo lleva acento. También aquí lleva acento. Se llaman un triángulo. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que una recta, digamos, yo tengo esta recta y dijimos, que esa recta está conformada por infinitos puntos, ¿ok? Infinitos puntos que hay en el espacio, y habíamos dicho que a ese conjunto de puntos, si nosotros sacamos de ahí 2 puntos, digamos estos dos, y yo les quiero llamar A y B, a eso nosotros le llamamos, bueno, y esta es una recta, nosotros le llamamos a eso pues segmento de recta, y lo llamamos AB y lo denotamos con una barrita arriba. Entonces miren la definición: dados 3 puntos diferentes no colineales A, B y C, entonces la unión de los segmentos AB, BC y AC se llaman un triángulo. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que la unión de esos 3 segmentos forman una figura geométrica, y en este caso es un triángulo. Entonces vamos a dibujarlo. Ustedes saben que yo no soy muy buena dibujanta, pero aquí vamos a hacer el esfuerzo. Entonces aquí tenemos el punto A, aquí tenemos el punto B y aquí tenemos el punto C. Entonces yo tengo AB, miren, BC, y tengo CA. Esos 3 segmentos de recta forman lo que es este triángulo que vemos acá adentro. Y esa es la definición principal para que usted entienda cómo está conformada una figura geométrica. Es la unión de segmentos de recta, que ya saben que segmentos de recta son la unión o lo que conforman una recta, ¿ok? Entonces, hay diferentes tipos de triángulos. Hay triángulos, por así decirlo, ustedes me los pueden mencionar, pueden estar participando en clase también. Si ustedes están aquí ahorita conmigo, pueden decir: a mí misma hay triángulos isósceles, hay triángulos equiláteros, hay triángulos obtusos, escaleno, hay un montón de triángulos, pero nosotros nos vamos a enfocar en definición y lo vamos a ir dialogando poco a poco. Ya sabe, cualquier duda que usted tenga me la puede hacer saber. Me puede escribir aquí abajo y decirme: Miss, en esta parte que no le entendí o no di a entender, porque también uno no se puede dar a entender y yo entiendo muy bien esa parte. Entonces usted puede ser muy amable en preguntarme, que yo muy amablemente le estaré contestando. También pues vamos a ver otra definición. Vamos a ver una definición que es una definición bien profunda para entender eso, pero es profunda, pero es interesante y no difícil de entender. Vamos a pasarnos a negro. Definición. ¿Ok? Definición. Y dice: el interior de un triángulo es el conjunto. Vamos a escribirlo. El interior, vamos a escribírselos con azulito. Me gusta el azul. El interior de un triángulo es el conjunto de todos los puntos. Es el conjunto de todos los puntos. Que están en la intersección. En la intersección de los interiores.
Dice, el exterior de un triángulo es el conjunto de todos los puntos del plano del triángulo que no están en el triángulo, Okay. Volvamos a repasar esa definición muy importante que tenemos acá. El interior de un triángulo es el conjunto dado de todos los puntos que están en la intersección de los interiores de los ángulos del triángulo. El exterior de un triángulo es el conjunto de todos los puntos del plano del triángulo que no están en el triángulo mismo ni en su interior. ¿Qué podemos nosotros entender por eso? Dice, bueno, pues todos los puntos que están en la intersección de los interiores de los tres ángulos del triángulo. Okay. Sabemos que un triángulo está conformado por tres ángulos. Miren, aquí vamos a hacer uno. Este es un triángulo. Tiene un punto A, un punto B y un punto C. Habíamos dicho que segmento A, B, C. Perdón, este sería C. Y CA son los segmentos de recta que forman esta figura geométrica, que en este caso es un triángulo. Y dice también, vamos a hacer amarillo, que el interior de un triángulo es el conjunto de todos los puntos. Mire, es el conjunto de todos los puntos, dice, es el conjunto de todos los puntos que están en la intersección de los interiores de los tres ángulos de triángulo. ¿Ok? Miren, es esta área que tenemos encerrada nosotros aquí. Y también tiene el exterior. El exterior son todos los puntos que están dentro del plano donde se encuentra el triángulo. Ok, digamos que es un plano pi. ¿Se acuerdan que habíamos dicho nosotros que era un plano? Un plano es un conjunto de números donde dentro puede haber infinitos puntos, que la unión de infinitos puntos, o la unión, en este caso, de la unión de estos tres puntos, miren, conforman una figura geométrica. Ese triángulo que nosotros estamos viendo aquí ahorita está en un plano, está conformado en un plano. Entonces dice que este es el interior. Vamos a cambiar de color, vamos a utilizar un rojito. Este es el interior, y esto que está aquí afuera, miren, todos estos puntos que están aquí, que están dentro del plano donde está conformado este triángulo, es el exterior. Ok, miren, exterior. Eso quiere decir esta definición que nosotros acabamos de escribir. Ok, ahora bien, ¿qué símbolos nosotros vamos a utilizar para representar partes del triángulo? Por ejemplo, eso es muy importante saberlo. Un triángulo, simbólicamente nosotros lo vamos a denotar con este símbolo. Bueno, ahí no está bien hecho, pero con este símbolo. Mire, con este símbolo. Esto significa el triángulo ABC. Si yo a usted le digo, escríbame o hágame o dibújeme un triángulo, entonces usted va a decir el triángulo ABC y entonces lo va a escribir de esta manera. Mire, este simbolito significa triángulo. También para designar el exterior
De igual forma, y representar el interior, digamos, usted va a decir, bueno, el ángulo, digamos, el ángulo A. Para no escribir ángulo, entonces nosotros utilizamos esta figurita, este simbolito que tenemos acá. Yo siempre digo, el ángulo A es congruente, bueno, esa es otra propiedad, es congruente con el ángulo X, que no sabría cuál. Pero esto es lo que denota la palabra ángulo y así lo definimos simbólicamente. También así es para definirlo tanto interior como exterior. ¿Ok? En conclusión, pues los elementos más importantes de un triángulo son ángulos internos, lados y vértices. Entonces vamos a escribir con, vamos a ver si hay más colores. Vamos a escribir con este color. En conclusión de todo lo que hemos dicho sobre los triángulos, lo más importante, los elementos más importantes del triángulo son, vamos a escribir los elementos importantes o más importantes, ¿no?, de un triángulo. Son ángulo interno, vamos a escribir ángulo interno, coma, lados y vértice. Nosotros ya sabemos qué es eso, ¿ok? Tenemos un triángulo, aquí otro triangulito, a esto, miren, tenemos A, B, C. Esto es vértice. Vértice es el punto donde se unen dos rayos para formar un ángulo, digamos. Miren, aquí yo tengo un vértice y este es un rayo que va a ir, o un segmento de recta que va a ir a otro punto y se va a unir con otro rayo, con otro segmento de recta, pero esto forma un ángulo. Miren, entonces ángulos internos son estos, los que usted ve aquí. Miren, los ángulos externos pues es todo lo que está afuera, digamos, esto sigue, esto sería un ángulo externo. Miren, esto sigue y esto también. Esto es un ángulo externo. Lados, que ya sabemos cuáles son los lados. A esto nosotros le llamamos lado. Mire, a todo esto que está aquí, esto es un lado. Y vértice, pues es este punto que habíamos dicho. ¿Ok? Hay otra definición sobre los tipos de triángulos que existen, que al principio se los mencioné, que dijimos que habían triángulos equiláteros, isósceles y escalenos. Entonces quiero que tengan esas definiciones ustedes para cuando ustedes tengan que ver con esas figuras geométricas. O sea, cuando usted mire una figura geométrica, usted ya sabe por qué esa figura geométrica es de esa manera, cómo lo conforman, las propiedades que tiene, y usted va a saber, con solo verlo, usted va a decir, es un triángulo equilátero o es un triángulo isósceles. Usted ya va a saber por qué. Y son definiciones que le voy a dar a continuación. Clasificación pues de los triángulos según sus lados. Vamos a escribir esto como un subtema. Vamos a pasarlos a negro porque el negro es importante en estos subtemas. ¿Ok? Clasificación, clasificación vamos a poner. Vamos a escribirlo de... No, esto no. ¿Qué color puedo usar aquí? Un color que sí. Clasificación de los triángulos según sus lados. ¿Ok? Entonces, definición 1. Ya me equivoqué. Definición. Y vamos a decir un triángulo equilátero. Vamos a
utilizar este color. Vamos a poner aquí un triángulo equilátero. Es el que tiene los tres lados congruentes. ¿Ok? Es el que tiene los tres lados congruentes. ¿Qué quiere decir congruentes? ¿Qué quiere decir esta palabra? Yo apuesto que ustedes ya la saben también, pero vamos a recordarla con una pequeña figura. Digamos que este es un triángulo equilátero y tiene vértices, el ángulo A, el ángulo B y el ángulo C. Es equilátero porque dice que tiene los tres lados congruentes. Significa, congruencia significa que tiene este lado igual a este lado y que también este lado es igual a este lado. ¿Ok? Esa es una de las definiciones que tenemos de los triángulos, cómo se clasifican según sus lados. Entonces, cuando tienen tres lados iguales significa que es un triángulo equilátero. Vamos con la siguiente definición. Utilizamos este color, no este. Vamos con la siguiente definición. ¿Okay? Y dijimos, bueno, se dice que un triángulo isósceles, es el que tiene cuando menos dos lados congruentes. Dos lados congruentes. ¿Okay? Si el triángulo tiene exactamente dos lados congruentes, entonces el tercer lado se llama base. Ya se lo voy a decir en una figura. Y el ángulo opuesto a la base se llama ángulo del vértice. Entonces vamos a hacer una pequeña demostración gráfica. En este caso miren, me están diciendo que un triángulo isósceles es el que tiene cuando menos dos lados iguales. Digamos que este punto A, punto B, bueno, punto B, y este va a ser el punto C. Este es el punto C. Dice que cuando menos dos lados iguales. Y si el triángulo tiene exactamente dos lados congruentes, entonces el tercer lado se llama base. Entonces esto es la base, ¿ok? La base es donde está sentada la figura geométrica. A esto le llamamos base, ¿ok? Y el ángulo opuesto al lado de la base se llama ángulo del vértice. Entonces mire, esto es ángulo del vértice. ¿Ok? Por esta definición nosotros ya sabemos que este es un triángulo, isósceles. ¿Ok? Ahora vamos a la siguiente definición. La siguiente definición es el del triángulo escaleno. Vamos a poner definición. ¿Ok? Triángulo escaleno es el que tiene dos lados congruentes. Es el que tiene dos lados congruentes. Pero usted va a decir, ay, Miss, pero si casi es lo mismo que tenemos arriba, que tiene dos lados iguales. No. Aquí no me están hablando de que el tercer lado viene siendo la base. Me están diciendo triángulo escaleno es el que tiene dos lados congruentes. No dice que el tercer lado va a ser la base y que va a ser diferente a las otras dos lados del triángulo. Entonces
nosotros ya sabemos cómo más o menos es un triángulo escaleno, ¿sí? Y me dicen que por lo menos tiene dos lados congruentes, ¿sí? Perdón, es el que no tiene dos lados congruentes. Discúlpenme. Miren que ya los estoy confundiendo, pero no me hagan caso. Es el que... Perdón. Es el que no tiene dos lados congruentes. Quiere decir que si no tiene dos lados congruentes, significa que la longitud de este lado va a ser muy diferente a la longitud de esto que tengo acá, y obvio que va a ser muy diferente a la longitud de cualquiera de los otros dos. Un triángulo escaleno es el que los tres lados miden diferente, pero que forman un triángulo, y en este caso se llama un triángulo escaleno, ¿sí? Quiero que en esa parte no se confundan. Esto siempre tenganlo en cuenta, ¿ok? Esto es importante saberlo, porque al final usted va a conocer mucho sobre geometría analítica, y pues es muy importante que tenga en cuenta todas estas definiciones. Este conocimiento al final, pues yo sé que no lo va a andar al 100% en su mente, pero cuando usted ya vea las figuras geométricas, usted va a decir, este es un triángulo escaleno, este es un triángulo isósceles, este es un triángulo equilátero. Ya va a saber por qué. Ok, estas definiciones nos sirven mucho para eso. Recuerden, esto que están viendo ustedes solamente es una base de lo que les viene, por ejemplo, en la universidad. Esto ustedes lo van a profundizar dependiendo a qué carrera van a ir a la universidad, pero es muy importante saberlo. Recuerden que la geometría está en todo, ¿ok? Solo pónganse a analizar ustedes en sus casas, no sé, en una edificación, en todo, y todo tiene un sentido, y esto es muy importante saberlo. Esto solamente es una base, es un principio de lo mucho que deben de saber más allá ustedes, y esto les servirá mucho. Entonces, como nosotros ya vimos, vamos a seguir con la clase, ya vimos la clasificación de los triángulos según sus lados. Ahora vamos a ver la clasificación de los triángulos según sus ángulos, que es muy diferente, ¿ok? Entonces, como otro subtema, vamos a escribir con negro, como otro subtema, vamos a escribir con el azul, ya saben que me gusta, como otro subtema, clasificación según sus ángulos, ¿ok? Entonces también hay definiciones que nos sirven mucho para entender cómo se clasifican los triángulos según sus ángulos. Y una definición es, vamos a escribirla, una definición, vamos a poner solo def, vamos a utilizar negro. Un triángulo un triángulo acutángulo es el que tiene sus tres ángulos agudos. Acutángulo es el que tiene sus tres ángulos agudos, ¿ok? ¿Se acuerdan ustedes, según lo que ya vieron, que son ángulos agudos, que son ángulos obtusos, un ángulo llano? Eso ustedes ya lo deben de manejar. Según vamos a hacerlo como con la figura geométrica, me están diciendo que un triángulo acutángulo es el que tiene tres de sus ángulos agudos. Quiere decir que sus tres ángulos son de diferente medida, ¿ok? No nos perdamos en eso. Ya me salió esto. Ok. Ahora bien, este ángulo va a ser diferente a la medida de este ángulo y diferente a la medida de este ángulo. Ok.
ángulos agudos, acuérdense. Vamos por la siguiente definición. Un triángulo obtusángulo es el que tiene un ángulo obtuso. Un triángulo obtusángulo es el que tiene un ángulo obtuso. ¿Ok? Obtuso. Nosotros ya sabemos qué tipo de ángulo es ese. El ángulo obtuso es un ángulo que mide 120 grados. Ya conocido, nosotros lo vimos en cursos anteriores. Este ángulo es el ángulo obtuso. Miren, es el que dice la definición. Obtuso. Y ese es un triángulo obtusángulo, según sus ángulos. Acuérdense. Estas definiciones, como les dije, no las quiero profundizar mucho porque son cositas que ustedes ya manejan. Un triángulo rectángulo es el que tiene un ángulo recto y eso ya lo conocemos también. Vamos a escribir la definición. Vamos a irnos con negro. Un triángulo rectángulo es el que tiene un ángulo recto. Y eso es el que todos nosotros pues creo que ya conocemos. Miren, aquí tenemos un triángulo rectángulo. ¿Por qué? Porque tiene un ángulo recto. ¿Ok? Este es mi ángulo recto. Muy bien. Hay otros tipos de triángulos, pero solamente vamos a hacer estas tres definiciones para entenderla cómo se clasifican los triángulos según sus ángulos. ¿Ok? También hay otra definición sobre ángulos externos de un triángulo. Según la definición es bien sencillo de entenderlo. Un ángulo es un ángulo externo de un triángulo si solo si es adyacente y suplemento de un ángulo del triángulo. Los otros dos ángulos del triángulo se llaman ángulos internos opuestos. Y hay otras propiedades. En este caso, pues, como les dije, no quiero profundizar mucho y solamente quiero como que darles este pequeño repasito para que ustedes vayan entrando a clase, ya que últimamente pues hemos prácticamente estado de vacaciones, ustedes más que mí. Entonces pues es para que entren, se vayan adaptando un poquito a la clase, se recuerden de las cosas que ya han visto, para que no se asusten, para que no digan que los vamos a crucificar con tantas tareas o con tanto contenido. No quiero eso tampoco, solamente les estoy recordando definiciones que ustedes ya han visto, pero que tal vez no las manejan muy bien, un poquito más profundito de lo que han visto, pero no es nada complicado. Vamos a hacer un ejemplo, son ejemplos bien sencillos para que usted va a entenderlo, porque anteriormente hemos trabajado con ángulos y hemos trabajado con cómo debemos encontrar un ángulo. Son como quien dice artilugios matemáticos que ya están dados y que no son difíciles. Vamos a hacer un ejemplo. Por ejemplo, vamos a escribirlo. Ya tanta teoría pues como que no nos agrada mucho. Vamos a pasarnos a un ejemplo. Vamos a utilizar el color azul oscuro. Como ven, me encanta el color azul. Vamos a poner ejemplos o ejemplitos, como yo les he dicho, ¿verdad? Un ejemplo grande o ejemplito significa que es un ejemplo fácil y corto. No facilito, pero sí corto, de manera que ustedes entiendan. Y
sea agradable. Esos ejemplitos ya saben que a nosotros nos gustan. Bueno, vamos a empezar con uno. Si la medida de dos ángulos, si la medida de dos ángulos internos en un triángulo son de 10 grados y 30 grados, encontrar el valor del tercer ángulo. Encontrar el valor del tercer, ay, qué feo me salió este tercer, del tercer ángulo. ¿Ok? ¿Cómo lo vamos a hacer? Nosotros ya sabemos que la medida de la suma de los ángulos internos de un triángulo, todo tiene que sumar 180 grados. ¿Sí? Entonces, si ya me están dando dos ángulos y yo ya sé que la suma de la medida de esos ángulos tiene que dar 180, entonces solo es como una suma y resta. ¿Ok? Digamos, vamos a hacer el dibujito del triángulo. Digamos que yo tengo el triángulo aquí. Digamos que vamos a hacer esta un poquito más grande. Y me están diciendo que un ángulo mide 10 grados y que otro ángulo me dicen que mide 30 grados. Me están diciendo que encuentre cuánto mide el tercer ángulo. Esto yo no sé cuánto mide, entonces, pero yo ya sé que la suma, ¿se acuerdan que esto significa suma, verdad? Suma. Que la suma de esos ángulos es igual a 180, entonces yo voy a decir, como yo ya conozco que esto mide 180, la suma de todo, entonces voy a decir yo 180 va a ser igual a los tres ángulos que hay aquí adentro, o sea que esto va a ser igual a esto, es una igualdad. Recuerden, digamos que a este ángulo le vamos a llamar X porque no sabemos cuánto mide y es lo que queremos encontrar. Entonces digamos que va a ser 10 grados más 30 grados más el que no conocemos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a sumar, mire, vamos a bajar 180, 10 más 30 van a ser 40 grados más X. ¿Qué es lo que nosotros queremos encontrar? Este valor, mire, este es el que no conocemos, entonces vamos a despejar para eso. ¿Se acuerdan cómo despejamos, verdad? Entonces vamos a mandar esto que conocemos al otro lado, esto a este lado, vamos a decir 180 grados menos, recuerden que lo que está sumando en un lado pasa a restar al siguiente lado, menos 40 grados va a ser igual a X, y este es el ángulo que yo quiero encontrar. Entonces, ¿cuánto es 180 menos 40? Ya sabemos cuánto es, mire, es 140 y eso va a ser igual a X. Entonces quiere decir que este ángulo mide 40 y esa es la respuesta. Ve por qué le digo yo que es un ejemplito, ¿ok? Ahora bien, vamos a otro que es bien interesante, que tal vez este no les vaya a gustar, ¿sí? Ejemplito, no le vamos a llamar ejemplito, le vamos a llamar ejemplo. Ustedes van a decir que mala es la mía, pero no. También tienen que tener un poquitito de dificultad, pero no mucho. Ejemplo 2, ¿ok? Dice si uno de los ángulos agudos de un triángulo rectángulo es de 2/3 del otro,
2 tercios del otro. Esto significa 2 tercios, ¿va? ¿Cuáles son los valores de dichos ángulos? ¿Cuáles son los valores de dichos ángulos? Entonces es un signo de interrogación que me están diciendo. Bueno, entonces la solución ya la sabemos. Vamos a dibujar el triángulo, tengan en cuenta eso siempre. Me están diciendo, dice, si uno de los ángulos agudos, entiendan bien, de un triángulo rectángulo es de 2 tercios del otro, ¿cuáles son los valores de dicho ángulo? Entonces vamos a llamar sea X, no, vamos a utilizar otro color, vamos a utilizar el moradito, sea X el valor del ángulo. Y 2 tercios de X el valor del otro ángulo. Del otro ángulo. Porque ninguno de los ángulos conocemos. Pero ya me están diciendo, mire, ves que tienen que tenerle mucha atención a lo sencillo. Mire, si uno de los ángulos agudos de un triángulo rectángulo, mire, es de 2 tercios del otro, ¿cuáles son los valores de dicho ángulo? Mire, ya me están diciendo que es un triángulo rectángulo. Triángulo rectángulo, usted va a decir, tiene un lado recto, que significa que va a ser de esta manera. Mire, tenemos un lado recto. No sabemos cuánto mide este y no sabemos cuánto mide este, pero sea X el valor del ángulo y sea un 2 tercios de X el valor del otro ángulo, pero este ya sé que mide 90 grados. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ya sabemos este, entonces voy a decir yo, la suma de estos dos ángulos tiene que darme 90 grados. Entonces vamos a igualarlo y vamos a decir, vamos a sumar los dos ángulos. Mire, vamos a sumar este y vamos a sumar este. ¿Ok? Entonces va a decir usted X, que es el valor del ángulo que no sabemos, más 2 tercios de X. O sea, estamos sumando todo. Mire, va a ser igual a 90, porque ya me están diciendo el triángulo rectángulo que tiene un ángulo recto que mide 90 grados. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer yo ahí? Voy a sumar X más 2 tercios de X. Los puedo sumar porque recuerde que tengo una misma variable aquí y una misma variable aquí. Aquí que no lo veo, pero aquí se ve que es 1 y aquí es 2 tercios. Entonces usted puede tomar su calculadora y puede decir 1 más 2 tercios. Eso es bien fácil de verificar. Ahora bien, conociendo nosotros el valor de X, por ejemplo, 1 más 2 tercios de X va a ser 5 tercios de X. ¿Ok? Te va a decir X va a ser igual a 54 grados. Ya ha despejado todo eso. ¿Ok? Quiero que lo corrobore usted en casa. ¿Ok? Quiero que lo corrobore usted en casa. X va a ser igual a 54 grados. Ahora bien, como yo ya sé cuánto vale X, entonces ¿qué es lo que yo voy a hacer? Voy a despejarlo. Voy a decir, voy a introducir de nuevo la X conocida dentro de lo que tenemos acá, de esta mini ecuacióncita. Entonces voy a decir yo 2 tercios de X va a ser igual a 2 tercios por 54. Perdón. 54, ¿por qué? Porque solamente estoy sustituyendo, miren, 2 tercios en X. X vale 54 y lo estoy metiendo aquí. Y eso va a ser igual a ¿cuánto? A 36 grados. Eso lo puede corroborar usted en su calculadora. ¿Ok? Recuerde, el 54 salió de despejar. Mire, vamos a hacerlo para aquí, para que usted no se vaya a perder. 1 más 2 tercios es 5 tercios de X.
un x más 2 tercios de x es igual a 5 tercios de x, y eso va a ser igual a 90. ¿Qué es lo que vamos a hacer de aquí? Vamos a despejar para x, y x va a ser igual a 90 sobre 5 tercios, y esto, mis jovencitos, da lo que es 54. ¿Okay? Conociendo yo la x, entonces solamente la sustituyo en la ecuacioncita que tengo acá, y digo yo, entonces yo voy a sustituirlo en lo que yo ya conozco. Miren, porque me están diciendo, hay que leer bien el problema. Dice, si uno de los ángulos agudos de un triángulo rectangular es 2 tercios del otro, ¿cuáles son los valores? Entonces, ¿cuál es el otro? El otro es x, y 2 tercios del otro es igual a 90. Entonces, como ya encontré x y es 2 tercios de x, pero x es 54, entonces me están diciendo que encuentre este lado. Yo ya sé que este es 90, lo podemos corroborar también. Mire, este es 90 y este me salió que es 54. Si usted suma estos dos, 90 más 54, menos 54, tiene que darle 36. 36. También es bien fácil de entenderlo, y esto va a ser 36, pero matemáticamente se encuentra así. Entonces ese es el valor de este ángulo. Este ángulo va a ser 36, y era lo que me estaban pidiendo. Ok, mire, si tienen dudas, quiero que me escriban, quiero que me pregunten. Ya saben cuál es mi número, ya tenemos un grupo, y pues yo estoy disponible. Quiero que me pregunten. Les voy a dejar tarea de todo lo que hemos visto. Son pequeñitas las tareas, no son muchas, y pues les voy a poner ejercicios solamente de los que hemos visto, que ustedes los pueden responder pues con los ojos cerrados, creo. Así que no se pongan a afligir. En la siguiente clase, pues espero que sea un poquito más interesante. Creo que ya los he aburrido un poquito con esta, pero no, quiero que no sea así. Pónganse pilas a trabajar, y cualquier duda, pues aquí voy a estar. Bye.